Yo me recuerdo haber estado en la fila de la Cineteca para Mulholland Drive en algún momento y me acuerdo que estaba como detrás de dos güeyes, ¿no? Que estaban hablando y decían, yo no entiendo por qué hay tanta fila para ver Mulholland Drive si el 99% de las personas que están en esta fila no entienden la profundidad de David Lynch, ¿no? Y yo pensaba, es que yo no creo que a él le interese que lo entiendas, como a Matisse no le interesa que entres como en toda la racionalidad de sus cuadros. Creo que ahí sí estamos enfrentándonos a un autor. Cuentan en algún momento dado que él le dijeron que tomara terapia, psicoanálisis, qué sé yo, y entonces él dijo, voy a dejar de tener estas pesadillas y estas impresiones y todo, y le dijeron, sí, te vas a curar, dijo, ni madres, no voy a tomar psicoanálisis, no voy a tomar terapia porque el universo que tengo interior que me Sí. atormenta lo necesito para contar las cosas que tengo, ¿no? Porque es un director que juega mucho, ¿no? O sea, que puede ser a veces como extremadamente inocente, pero también pues muy siniestro. Pues no, 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 al final no entendí bien qué pasó, pero me la pasé. O sea, me da vueltas en la cabeza, ¿no? Es como una cosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que nos vean. Estamos en otro capítulo nuevo de Sin Camino a Hollywood. Y bueno, hoy vamos a tomar un tema muy interesante que es David Lynch, ¿no? Este cineasta norteamericano que bueno, hace muy pocas semanas nos acabamos de enterar de que tiene un grave problema de salud y que lo más probable es que ya vimos la última película de David Lynch. No es muy poco probable, o bueno, él dice que no va a volver a dirigir. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar este episodio pues contando mi primer acercamiento con David Lynch y preguntándoles a ustedes, pues, cuál fue su primer acercamiento con David Lynch, ¿no? En mi caso, pues fue una imagen en blanco y negro de una mujer golpeada en medio, mientras armaban un circo por un elefante, ¿no? Me acuerdo que pasaban esta película del hombre elefante en el canal 5 por ahí de los lejanos años 80 y me acuerdo que me dejó muy marcado, ¿no? De este hombre que nace con grandes deformidades y que al final la manera en la que se derrime o que se libera, pues es que pues él como nunca podía dormir acostado porque si no se moría, pues un día decide pues dormir acostado, ¿no? Entonces fue mi primer acercamiento, es una película pues narrativa en blanco y negro de David Lynch, que no es precisamente pues lo más emblemático de él, pero fue la primera vez que lo conocí, lo traté, entonces me gustaría que ustedes me contaran cómo conocieron o cuándo vieron por primera vez una película de David Lynch. Bueno, yo sí siento que fue como un acercamiento muy raro, porque me acuerdo que tenía como 11 años y estaba en el CCU y mi papá, que como recién separado y que me sacaba como al cine, qué sé yo, entramos a ver Eraserhead. Wow. Sí, y me generó un montón de, o sea, para mí fue como perder la inocencia, como en el cine y en la vida, y me sigue pareciendo fantástica, como al paso de los años. Creo que es un cineasta necesario en todo el debate y en todo, que es un cineasta que, un baby boomer que nació en 1946, creo, como un año después de la Segunda Guerra Mundial, de que terminara, y que le tocó vivir esta infancia en Estados Unidos muy próspero, en donde como que había todavía posibilidades de conseguir el sueño americano. Sus papás estaban un poco en ese espectro, o sea, es como un cineasta, un poco de clases privilegiadas, por decirlo de alguna manera, que ha logrado como deconstruir muy bien esa infancia, ¿no? Como que siento que es un cineasta que tiene como un gran trabajo en sí mismo y eso es, fantástico en todas sus películas, ¿no? Tiene como una habilidad de hablarnos de un Estados Unidos
que deambula como entre la realidad, este juego con lo onírico, que creo que en mi punto de vista, más allá de el cineasta que es uno de los mejores autores para hablar del mundo onírico, el que mejor ha logrado como acaparar el lenguaje onírico y retratarlo. Creo que es un cineasta que le entra al debate freudiano, lo cual siempre lo he valorado mucho. Sus películas tienen como un montón de lógica, o sea, tiene un montón de personajes con huellas de dolor bien definidas, y tiene esta posibilidad que de pronto tenía James Joyce de hacernos entrar en la cabeza de un personaje y como irlo deshilachando desde adentro. Entonces, desde la primera vez que lo vi hasta ahora, me parece que es un artista y que uno piensa en este momento deberían de haber más, ¿no? Como por qué no se hizo una escuela de David Lynch y se siguió con lo que él traía, ¿no? Eso. Pues sí se hizo la escuela. Parece Bueno, ser que está en la. Parece ser que tiene como mucha. Que hicieron. Que justamente en Polonia, en Lodz, David Lynch inauguró una, sí, sí, sí. una escuela. Una escuela de cine que tiene como, que va como mucho por la línea, ¿no? Bueno, yo también tuve como primer acercamiento de David Lynch, pues lo mismo que tú, ¿no? El hombre elefante. Me acuerdo que yo creo que una de las imágenes que más me impactó y que pues que me dejó en shock, fue este momento donde de repente está dormido y que llegan todos los borrachos, a verlo, ¿no? Y que lo acosan en la cama como para tomarse fotos y pues tener pues sí, como este acercamiento pues de que quieren ver lo terrible, pero al mismo tiempo también están como fascinados pues por la deformidad, ¿no? Esa fue la primera experiencia que tuve con David Lynch. ¿Qué edad tenías? ¿O más o menos cuándo? Pues yo creo que sí, también la vi en el Canal 5. Yo creo que salía como a las 12 de la noche, ¿no? De verla así en la madrugada. En Ay, español, ¿no? Con Anthony Hopkins, Ujú, ujú. ¿no? Antes Sí, años 80, años Sí. 80. Ujú, Sí. ujú. Este, fíjate que no me acuerdo muy bien, pero ahorita justo estaba haciendo memoria y tengo la sensación que lo primero que vi fue Corazón Salvaje, tal vez por ahí, Mm. como una copia del Salvaje de corazón. Salvaje Corazón le dicen acá, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Sí, bueno, el Wild at Heart, ¿no? Wild at Heart. Que yo creo fue una copia de un videoclub, tal vez, ¿no? Como algo así. Pero, digamos, de cineastas, a mí tal vez no me pasa eso con otros, que me cuesta como ubicar cuándo empezó ese contacto, porque, eh, bueno, yo personalmente sí, a David Lynch, sí es de esos cineastas que yo cada vez sí le tengo más cariño, ¿no? A ese sí, ¿no? No, ese sí le tengo mucho afecto, ¿no? También. Como que me cae muy bien, o sea, se me hace un güey increíble, ¿no? O sea, todo. Le he escuchado hablar a él y a través de sus películas, o sea, todo por donde he tenido como contacto con su pensamiento y con su sensibilidad, me parece fuera de serie, ¿no? Es un tipo, yo creo que a fin de cuentas sí es un güey muy sensible y creo que, bueno, una cosa que pienso mucho sí es como, para mí es un cineasta, un cineasta muy importante, es uno de los cineastas más importantes de la historia en el sentido de que y eso no lo han hecho muchos, como este güey sí le aportó mucho al cine en el sentido del cine como arte, ¿no? O sea, como un arte independiente, ¿sí me explico? O sea, David Lynch para mí sí este güey hace cine, o sea, es una experiencia que yo pienso que es difícil tenerla en otro arte. O sea, siento que es un güey muy, muy cineasta y que lo que hace prácticamente son como experiencias, ¿no? Sus películas son experiencias que sí, como dice Viviana, tiene mucho que ver con lo freudiano, con el subconsciente, el mundo de lo onírico, todo esto, pero me parece
siempre me pareció muy inquietante, ¿no? O sea, muy, muy inquietante todas sus pelis, ¿no? Incluso, bueno, estamos hablando de, ustedes mencionan a El Hombre Elefante y probablemente, ¿cómo se llama esta del viejito? Una historia sencilla. Una historia sencilla. Esas tal vez son como las más, que están como en el terreno más, como más definibles convencionalmente. Pero yo creo que todas, más allá de eso, tienen como esta vibra como de que de repente tú entras en ese mundo Lírico. que es extraordinario, ¿no? Si es una cosa, es como si estoy soñando, ¿no? Viendo esas pelis, ¿no? Yo cada vez lo valoro más, y hay películas, digamos que de entrada yo no las veía tanto así, pero con el tiempo las he ido, por ejemplo, Eraserhead, sí, cada vez que la vuelvo a ver, sí es como este güey sí construyó, digamos, como un mundo que es como muy loco, muy bizarro, pero al mismo tiempo es como muy fascinante. Siento que es una peli muy espiritual, a fin de cuentas, como que está hablando de una cosa muy clavada, ¿no? Eh, y no, pues en general sí le tengo como mucho aprecio a David Lynch y bueno, sí me cayó muy mal la noticia de que estaba enfermo, pero bueno, creo que también es de esos cineastas justamente de los que no es de estos, normalmente como que siempre se dividen en dos las filmografías, ¿no? Como que hay unos que son muy obsesivos y que tienen que estar haciendo pelis, pelis, pelis y pelis a toda hora. Y no, ¿no? Este es como más la onda de Kubrick o de Tarkovsky o de estos güeyes que siempre que van a hacer una peli tiene que ser una cosa como muy específica, muy especial para que se tomen el tiempo de entrar en eso, porque luego si ves los detrás de cámaras de sus películas, como que a veces se encabrona, siento que no le resulta tan fácil el rodaje, como que es una cosa muy jodida. Y bueno, pues no es cine, pero yo pienso que como si lo fuera, Twin Peaks también es bueno, es digamos, una Serie que cambió un la historia de sueño, la televisión. Sí, ¿no? un sueño de largo aliento, ¿no? Como Claro. una cosa que va a entrar, o sea que a mí me llama la atención, por ejemplo, que en películas como Terciopelo Azul o en Twin Peaks o eso, como que él parte de una cosa muy convencional, pero eso como que lo va, como dice Viviana, que lo va como Como desgajando, ¿no? eso como que se va perdiendo la forma, como que se va deshaciendo, como que se va haciendo una cosa como mucho más etérea y de repente vas a entrar, como que al mismo tiempo que sucede ese proceso, tú también vas como penetrando en una cosa. El final de Twin Peaks, la tercera temporada, a mí me dejó helado, así como, no mames, o sea, Pues no lo me quedé cuentes así. porque no voy a hacer que No lo voy a contar, pero alguien me no dejó lo... así, o sea, no entendía, pero al mismo tiempo no me importaba porque fue así como, o sea, me metió completamente ahí en ese punto, ¿no? Y bueno, me gustan también sus actores, Kyle MacLachlan y Laura Dern y todo eso, no, o sea, todos esos o sea, yo sí, la verdad, sí amo el mundo de ese cabrón, sí, así, ese sí, para que veas Jodorowsky, no, no, o sea, sí, sí, bueno, tal vez en un momento, pero ya No no, lo pero, dije yo. Vean el capítulo pasado pero donde él dice que ama a Jodorowsky. pero David Sí. Lynch sí, 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 No, creo me que cae es muy bien. como una... Son las posibilidades que te da el arte y las posibilidades que te da el cine, que es como explorar entre géneros. Que eso es fantástico. O sea, a mí lo que me gusta de él, sin duda, es que no es definible. No es como fácil decir un statement de él. Creo que como todos los cineastas tiene como irregularidades y genialidades, pero lo que es padre de David Lynch es que como que prueba esta idea de Picasso, ¿no? Como de yo puedo hacer un cuadro bien o lo puedo hacer raro, güey, al punto que yo quiera. Y lo que tiene David Lynch es esa posibilidad como de hacer una película recta, con un guión recto, que te conmueve a las lágrimas, que en mi caso es una historia sencilla, Buenísimo. que es como literalmente una oda a la naturaleza, a la paciencia, a la redención de un personaje, a un actor viejito bien hecho,
a los paisajes de las carreteras profundas de lo que yo me imagino es como el centro de Estados Unidos. Este, y después tiene la posibilidad de construir todo y de llegar a un lugar como Blue Velvet, en donde tienes esta primera secuencia inolvidable de la oreja, güey, que es como rara a morir, es difícil de darle una simbología, de tipificarla. Y entonces creo que David Lynch es una expresión de un grupo de cineastas que desafortunadamente están desapareciendo, que es como el verdadero cine de autor. Y además o sea, si tú ves su historia, es un fighter. ¿No? O sea, hoy estaba viendo toda la historia de Eraserhead, o sea, de la primera película, que tardó años, que le pidieron al actor que se quedara 5 años con el mismo corte de cabello, porque no sabían en qué momento iba a haber dinero. Es como un tipo que le apostó a su poética antes de que todos los demás le apostaran a su poética, y eso creo que se ve en todas las películas. Además, considero que es un cineasta muy honesto con lo que es. Es como abiertamente raro, no pretende ser surrealista, no pretende que lo encasillen en algo o que sea, pero sin embargo él genera su propia narrativa. No sé si me estoy dando a entender. Yo creo que sí, David Lynch es un buscador, ¿no? O Sí, sea, sí. es como yo creo que aunque sea un poco Sí. patético, es como un Boy Scout, ¿no? O sea, Sí. no sé, a mí hay una parte de él que se hace como, por una parte, es como una mezcla, es como, o sea, como que es un director que juega mucho, ¿no? O sea, que puede ser a veces como extremadamente inocente, pero también pues muy siniestro, ¿no? O sea, y eso como que lo puedes ver como mucho en sus entrevistas, o sea, cuando de repente le empiezan a preguntar cosas sobre su cine. O sea, como que no, como tiene como pues como esta sencillez, ¿no? De repente, pues, o sea, como comentar que pues, o sea, de diferir en lo que la gente interpreta de Es sus que películas, pero no es como arrogante ni es mamón, no, ¿no? y además es como Sino, todas sus películas tienen una ausencia de pretensión. Son lo que son. No, yo recuerdo haber estado en la fila de la Cineteca para Mulholland Drive en algún momento y me acuerdo que estaba como detrás de dos güeyes, ¿no? Que estaban hablando y decían, yo no entiendo por qué hay tanta fila para ver Mulholland Drive si el 99% de las personas que están en esta fila no entienden la profundidad de David Lynch, ¿no? Y yo pensaba, es que yo no creo que a él le interese que lo entiendas, como a Matisse no le interesa que entres como en toda la racionalidad de sus cuadros. Creo que ahí sí estamos enfrentándonos a un autor pero es que que quiere justamente yo creo, hacer como su statement. pero yo creo que justamente tiene que ver con el hecho de que David Lynch antes que un cineasta es un artista visual, o sea, es un pintor. O Claro, sea, Sí, sí, cuando, sí, cuando él sí. cuenta de por qué hace Eraserhead, ¿no? O por qué hace sí. el corto este del abecedario, es porque, o sea, él hace un cuadro y dice, no, es que este cuadro se tiene que mover, No, y ¿no? hay otra O cosa. sea, y él llega al cine por Él eso, es ¿no? personalmente súper interesante. Es como sus entrevistas son interesantes de ver. Él es interesante. Es como una persona que, más allá de ser cineasta, se ha buscado la vida con ser interesante. Sí, a ver, ahí va, Para varias poner cosas. A orden, para ver, poner orden. Sí, sí, sí. No, 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 todo bien, todo bien. Sí, efectivamente es un pintor, es un fotógrafo, tiene algo súper fuerte que es un diseñador sonoro y compositor de músicas Angelo y Badalamenti, de ¿no? discos y de todo, ¿no? Ah, bueno, también. El diseño sonoro de sus películas es súper arriesgado. No es nada común ni algo que se vea todo el tiempo, ¿no? O sea, es muy raro encontrar en el universo del cine un director que sea diseñador sonoro, ¿no? Entonces tiene cosas pues muy particulares, ¿no? Cuentan en algún momento dado que él le dijeron que tomara terapia, psicoanálisis, qué sé yo, y entonces él dijo, voy a dejar de tener estas pesadillas y estas impresiones y todo, y le dijeron, sí, te vas a curar. Dijo, ni madres, no voy a tomar psicoanálisis, no voy a tomar terapia porque el universo que tengo interior que me Sí. atormenta lo necesito para contar las cosas que tengo, ¿no? También es muy conocido por la meditación, ¿no? Tiene por ahí libros donde habla sobre la meditación y es alguien Tiene una que me... fundación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, donde la promueve y donde allí en Los Ángeles. Entonces también es una persona que medita
Y pues sí, efectivamente es alguien muy raro, ¿no? Entonces me gustaría más bien que ustedes me contaran cuál de todas las películas de la filmografía de David Lynch les parece la más rara. No, yo empiezo y la primera, la que se me hace más críptica, extraña, pero a la vez es muy envolvente y me llena o sea, pienso en ella muy a menudo, es Los Highway, ¿no? O sea, Sí. no acabo de entenderla del todo, se me hace muy rara, pero siento que la experiencia de verla no me deja, pues, pues así sin moverme, sin sentir algo muy raro, ¿no? La música, la fotografía, la historia, ¿no? Y pues podría pensarse, pues eso, tiene actores mainstream en cierto sentido, ¿no? Tiene a Patricia Arquette, tiene a Bill Pullman, y de repente uno podría pensar es una película comercial o qué sé yo, y se me hace, pues de las películas de David Lynch, pues una de las más raras o la más rara para mí. Inclusive todavía Inland Empire, todavía hay partes que entiendo que descifro muy bien, pero con Los Highway estoy totalmente perdido, Es ¿no? bellísima. Pero igual la veo, me encanta y me sumo en la experiencia Tiene una que banda esto sonora es. bien padre, ¿no? Uf. Sí, que además medio explica la película, Y nada, ¿no? David Bowie ahí, ¿no? Sí, esa... Es que, fíjate, bueno, yo no sé, tal vez no estoy tan de acuerdo en que para mí sí es muy cineasta. O sea, es que es como, sí creo que, por ejemplo, en Los Highways, sí siento, por ejemplo, que hace unos movimientos de cámara con grúa y todo eso que son así como muy particulares. Y hay una cosa que tiene muy particular que es como el registro del registro, ¿no? En esta película específicamente como el video, ¿no? Como el registro del video que por esa época pues estaba muy en auge, ¿no? Estaba como en una cima a mediados de los 90, así muy clavada, ¿no? Eh, yo no podría, o sea, sí, bueno, sí creo que Mulholland Drive es una peli como muy, muy especial porque sí creo que llegó en un momento muy, como en el cambio de siglo, digamos que hubo como, yo tengo la sensación que hubo como una especie cuando se abre como el panorama del nuevo siglo, ¿no? Siento que había como una especie de incertidumbre y esa peli, a mí por lo menos sí me pasó que de repente sentí como que esa peli traducía mucho como de la sensación colectiva en buena medida, ¿no? Pero creo que sí hay muchas cosas que las logra, por ejemplo, porque ya en términos cinematográficos, como que por ejemplo tiene una tendencia como a ciertos planos cerrados, como close-up, inserts, a cortes de edición, que son como muy inquietantes, ¿no? Por ejemplo, en Los Highway, cuando se mira con ella, ¿no? La pareja, ¿no? Se miran y de repente, primero Rosanna Arquette con Bill Pullman y luego con el otro güey, ¿no? Como el, el, hay unos cortes que pareciera que te estuviera señalando una cosa que al final no sucede, pero que te inquieta, como que dices, ¿qué está pasando, no? Y hay una cosa que tiene con los espacios que está muy cabrón, ¿no? Y por ejemplo, desde Eraserhead hace esas cosas como de meterse allá muy de fondo, como en la materia o sea, los planos que le hace al bebé, ¿no? O el Sí, sí, rallador, sí. ¿no? Meterse entre la boca, el dios que está moviendo las palancas, que de repente se vaya encima de él, ¿no? Entonces como que encuentra luego como en el insert y en los planos cerrados, luego encuentra como una cosa abstracta que de repente también como que es muy penetrante, ¿no? Hay una Eso, cosa de eso eso es- que dices que es bien interesante que dice David Lynch en una de sus entrevistas, Mm. que justamente señala de que para él es súper importante toda la cuestión como de las texturas, ¿no? O Sí, sea, como de eso. hacer como ciertos planos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que él lo ve como lo que son como las texturas del óleo en la pintura, ¿no? De Ujú. clavarte como en esa parte y de repente Y hay bueno, y como hay, afectarte por ese lado, ¿no? Por esos planos que, exacto. que no, que pues a lo mejor serían como más cercanos a una lógica onírica o, Sí, o, sí, o exacto, simplemente sí. como de provocar una emoción Ujú.
O sea, y yo creo que es de las cosas como más particulares de su Hay cine, una cosa ¿no? con el ritmo sí que es muy importante, ¿no? Porque es como Y también con el sonido, es eso. a veces de repente, sí, el sonido, sí, como dice Paco, sí es muy importante, ¿no? Hay una cosa que hace que es como, de repente te mete como en un ritmo muy lento, como pareciera que estuvieras entrando como en una densidad distinta, y la cámara se mueve así como muy lento y medio flota y todo eso, y de repente tú sientes como que, pero de repente no es como decir Tarkovsky si te hace un plano muy contemplativo, todo eso, sino que este güey de repente tú estás como, hay como bueno, a mí me pasa, ¿no? No sé, obviamente, seguramente no le pasa a todos, ¿no? Pero es como una especie para mí es como una especie de hipnosis que te mete ahí y de repente tú estás así como, porque como tiene mucha tendencia, por ejemplo, hay muchas pelis que parten como el thriller o del cine negro, del film noir. Entonces como que partes de ahí y tú como en esa tarea de descifrar el género, o sea, de decir, como entender, siempre estás como como parte de esa es como su plataforma de lanzamiento, luego estás como tratando de comprender qué está pasando porque parecía que eso era una trama que tienes que descifrar, pero cuando te das cuenta ya ni te importa, ¿no? Ya después es como a mí me pasa muy frecuentemente eso, ¿no? Como que después ya dices, pues no, al final no entendí bien qué pasó, pero me la pasé, o sea, me da vueltas en la cabeza, ¿no? Es como una cosa. Es que creo que varias cosas, o sea, en principio las películas parten como de géneros puros, ¿no? O sea, pareciera que estás viendo como una clásica película de detectives. Sí, Sucede algo raro en el barrio, los personajes se alteran, en muchas ocasiones terminan por buscar a los detectives, que son bastante normales, bastante fáciles de registrar como detectives, tienen como los mismos vicios de carácter que los detectives, y después él hace algo que para mí es genial, que es lo que hace James Joyce en el Ulises, cuando le pone pensamiento al gusano de una manzana. Ujú. Y entonces empiezas como a seguir su patrón de pensamiento y empiezas como a encontrarte con el vericueto de cómo cada persona vio la historia y en qué momento de esa historia realista esa persona la transformó como a una realidad de su cabeza extraña. Entonces, lo que creo es que es interesante porque hay una parte muy purista de parte de Lynch en el respeto al sueño americano. sí, sí, Las sí, sí, sí. casas, los céspedes como Mm. bien cortados, los personajes que van todos los días a trabajar y como que tienen una vida súper rutinaria y de pronto hay un suceso que en mi punto de vista está como enmarcado por el absurdo. O sea, él como que recurre un poco a Samuel Beckett, recurre un poco a Ionesco, recurre un poco a, o sea, hay como ciertos elementos de la cantante calva, etcétera, que van a trastocar la forma en la que los personajes ven la realidad. Es como si se hubieran comido un ácido, Ujú. como súbitamente, ¿no? En toda esa rareza que él mismo generó. Entonces, eso me parece como increíble. Pero yo tengo que destacarlo. Lo más increíble para mí de David Lynch fue cuando lloré en una historia sencilla. Porque Sí, siento que me operó a mí como Steven Spielberg. Sí, es un Es melodrama, ¿no? como que puso Mm. todas las emociones a flor de piel y de pronto hizo sí, es que este es bien interesante. personaje en una historia como completamente lineal, súper entendible, en donde no tuvo como estos vericuetos. No, pero sí los tiene, porque por ejemplo esta cuestión de los atardeceres, o el hecho de, No, por Tiene ejemplo, detalles, o tiene como detalles. detalles que son o súper, sea, súper de él, tiene ¿no? detalles de autor, La pero a cuestión lo de que es padre de esa de la película podadora, los es que él ruidos. puede a sí mismo, no se toma tan en serio. Se toma en serio el proyecto artístico. Claro. Y se compromete con el proyecto artístico. Y yo creo que esa es una de las maravillas de los cineastas, los que pueden hacer eso, los que pueden ir hacia el arte. O sea, la anécdota del hombre elefante fue que él estaba intentando hacer este segundo largometraje rarísimo, que ningún estudio lo compraba y era como implausible. Y los productores le dijeron, pues, o sea, si quieres trabajar, aquí hay 6 guiones. ¿No? Que ya están hechos y vas a tener que dirigirlos. Y él obviamente escogió el hombre elefante como un lugar en el que podía volcar su poética, sin importar que él no fuera el guionista. Y yo creo que eso a mí me da como muchas esperanzas con él, siempre me las ha dado. Porque es como muy versátil, no tiene una
un templo a partir de él. Es como es ese amor por el cine. Puedes tener una escena hiper oscura, o sea, para mí Twin Peaks es padre, porque es como la posibilidad de que podemos ver series que llegan a ese nivel de oscuridad y profundidad de los personajes. Y además con cosas que se te van a quedar toda la vida, como el nombre de Laura Palmer, que es como, va a estar ahí, no importa lo que pase, es como, a mí me queda, o esa maldita escena de la oreja de Blue Velvet, que digo, a mí cuando me preguntas qué película me parece la más, para mí es Blue Velvet. Para mí también. Y es como en el momento en el que junta las secuencias con esta canción de los años 50 que va repitiendo Blue Velvet, Blue Velvet, Blue Velvet. Y entonces de pronto lo que sucede con David Lynch es que entras al universo. Y ya una vez que logra ponerte en ese universo, como de cielos azules, a veces como cuadros muy, con la luz muy explotada, Ajá. tiene como Sí, esa... hago Sí, sí, un sí. pequeño paréntesis. A pesar de que utiliza diferentes fotógrafos, la fotografía se parece un montón entre una y otra. Sí. Sí, como que dialogan, estas ¿no? noches, pero donde hay algo muy claro, muy enmarcado, islas de iluminación. Es que la fotografía pareciera una clásica escena americana, pero está tan explotado el color que hay algo raro. Es como que tu cerebro repara en ella y trata de arreglar lo que Hay está como, raro. luego mete como un desenfoque Claro. leve, ¿no? Como levecito. Pero a mí, por así ejemplo, así como- de Blue Velvet, así lo que me fascina es así como todo empieza así como una especie como de, pues sí, como Una de peli, thriller, sí. ¿no? Luego se vuelve como Sí. como un cuento de hadas, ¿no? Y luego también y esta cuestión como de la historia como masoquista entre, o sea, e iniciática Sí, o sea, de llega- Jeffrey, ¿no? Llega Beaumont a con el que en un personaje barrio de clase alta alguien encuentra una oreja y esa oreja lo lleva conflicto lo edípico lleva con los detectives y después es toda una historia de sadomasoquismo y edípica. y me lleva un poco a lo que decía Arriola, ¿no? Decía Arriola, los verdaderos artistas son los que pueden juntar un hilo rojo con un camello. Y es como, es absolutamente David Lynch. Tiene como esta posibilidad de hilar dos cosas que no tienen nada que ver, pero a la vez, y eso quizás ya es solo mi interpretación, es una crítica brutal a Estados Unidos. Sí. Es una crítica brutal Sí. al status quo, es una crítica brutal al cine de Spielberg y A Hollywood. al cine de sus contemporáneos. Es como realmente te lleva a cuestionarte acerca de la perfección. Sí, bueno, Y- esa es una... Y esa es cuestionarte una- acerca de los arquetipos. Y Ese eso es me un- parece como que va a hacer que su cine trascienda. Pues sí, como también como un poco todo este cuestionamiento de la normalidad, ¿no? Sí. Esta como Que no aspiración, existe. esta aspiración como al orden, Que es a imposible la porque seguridad. tenemos el cerebro que tenemos. Ese es un detalle importante, el de que es muy diferente a sus contemporáneos, ¿no? O sea, él realmente no hizo parte del nuevo Hollywood, no está dentro de eso, Sí, no, ni ¿no? siquiera. Y de hecho, pues sí, su ópera prima se tardó mucho más que las de los otros, ¿no? Pero estuvo todos los años 70 hasta Eraserhead haciendo un montón de cortos y era como este güey, yo lo veo casi como un científico, ¿no? Como que en sus cortos hacía muchas pruebitas hasta que dio con Eraserhead, ¿no? Y sí, bueno, sí, efectivamente parte como de una visión de Estados Unidos que él va, Deconstruyendo. deconstruyendo, sí, Sí. la va diluyendo. O sea, porque por ejemplo, la misma Eraserhead es una peli que yo siento que en el fondo tiene mucha observación social, ¿no? Sí, Mucha. sin O duda. sea, de la familia, de la pareja, de esta gente. De la pues, maternidad. de la maternidad y eso, digamos, en su momento, pues sí está cabrón. Y sí te hace sentir esta cosa como muy de... esta sensación como de hartazgo, de repente estar atrapado en una situación que tú no quieres, y yo siento que es muy detallista como por ejemplo, en la dirección de actores. Es muy detallista, por ejemplo, como el Jack Nance, el actor el director, que se acuesta en la cama y entonces le pone una luz como si entrara de la ventana, como la única luz que le entra porque al frente tiene un muro, ¿no? Se le cruza una luz y de repente está sentado así tieso en la cama y la otra se fue, ¿no? La mamá del chavo y de repente está así como, güey, ¿yo qué voy a hacer, no? O sea, yo soy un pinche godínez de una fábrica y...
ahora tengo este pinche lío con este niño que está enfermo pero todo eso te lo transmite con un gesto, no tiene que decir absolutamente nada, ¿no? No. Y como dice Viviana, sí parte de muchas o sea, casi, yo digo casi todas sus películas sí parten como de géneros muy, o sea, del thriller, del melodrama, del cine negro, y de repente los va, por ejemplo, Blue Velvet, así, bueno, al comienzo hay un momento que la sientes casi como una peli de los 50 de estos dos güeyes en un coche, una peli juvenil de los 50, ¿no? Pero por otra parte tiene los cortes ochenteros. Exacto. ¿No? Y se mezclan como los años 50 con los 80, ¿no? Y de repente la va deshaciendo, la va como abstrayendo así de una forma increíble, ¿no? Tú dices... Eso es una característica del cine de Lynch. Creo que hay un autor que justamente lo menciona mucho desde la perspectiva sonora y también desde cuando empieza como a explorar un poco ahora sí que hasta el adjetivo de lo lynchano ya es algo, Sí. ya es algo como popular. Y Michael Chon hace un libro que le dedica a David Lynch, donde habla de cómo no puedes como situar como ninguna época en las películas de Lynch. O sea, de repente puedes decir, bueno, estamos en los 2000, ¿no? Pero hay una parte donde de repente está en los 90, otra parte que pues... El baile con el que inicia Mulholland estar en Drive, ¿no? Que 50. Sí. Exacto, ¿no? O sea, y esa cuestión es bien interesante en la construcción de sus imágenes, ¿no? Porque está a lo mejor como cercano a una lógica de la pesadilla, ¿no? No, pero y hay un talento que tiene que es una cosa increíble, que yo digo en Twin Peaks, de repente el Cooper hace, o sea, tiene un montón y en la última temporada también, ¿no? Cuando entra el doppelganger, bueno, que este güey está como descerebrado, ¿no? Y de repente, o sea, y en sus pelis se repite mucho eso, que de repente los personajes pueden hacer una acción como muy específica o quedarse quietos o solo caminar o de repente nada más estar mirando y de repente tú estás, yo no sé cómo lo hace, pero logra que estés ahí atento cuando no están haciendo nada, ¿no? Eso a mí se me hace, y creo que tiene mucho que ver el diseño de sonido, pero hay un montón de cosas que de repente en Lost Highway también hay un montón de eso, ¿no? Que de repente, bueno, cuando es el chavo, de repente tiene también como un momento en el que él mismo se queda como consternado o como abrumado por ver lo que está pasando y de repente tú lo estás viendo, ni siquiera te está mostrando lo que él está viendo, sino lo ves a él. Yo no sé cómo hace, pero es muy difícil que tú consigas eso, o sea, que veas un güey no hacer nada o simplemente caminar o el Kyle MacLachlan ahí caminando así, ¿no? Como robotito. Como robotito y tú no puedes dejar de verlo hasta saber a dónde va, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? O sea, eso se me hace... Y yo creo que es un muy buen director de actores, ¿eh? O sea, sí creo que Claro, es como muy sí. obsesivo en eso, ¿no? Muy puntual, ¿no? Eso, bueno. Eso. Pero creo que también vale la pena detenernos en el mundo onírico, ¿no? O sea, como en la construcción de las fantasías. Claro. Que a mí me parece súper interesante porque utiliza como un poco una técnica que es como cuando tú piensas y decides y decides plasmarlo en un papel y no pones artículos, no pones nada que lo juntas, sino pones como estrictamente cómo es errático tu pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces puedes como pasar de mañana voy a llegar tarde al trabajo desde niño odio levantarme temprano. Y vas pasando como por todos esos aspectos de tu vida sin tener nada formal que lo una. Y entonces esa forma de escribir lo onírico es súper difícil de plasmarla en el cine. Y que se vea natural, además. Sí, creo que a veces ahí yo tengo mis aseguros. No sé si natural, porque, pero... por ejemplo, en Mulholland Drive yo diría el pase de un mundo al otro no es tan elegante como en otras películas de David Lynch. Es como un poco más... Es una película en la que tenemos muy claro que una gran parte va a ocurrir en el mundo onírico de este personaje, ¿no? Y en el mundo onírico, además, es padre en la decadencia, en su propio suicidio, ¿no? Entonces tú vas entrando a eso. Creo que lo que él hace de una manera fantástica es unir eso. Es como las pelis tienen esta apuesta entre la posibilidad real y la posibilidad onírica y depende la persona que la vea puede como comprar una o la otra. Sí, es como lo yo que pasa en puedo Twin Peaks, entrar ¿no? al cine y puedo decir como yo la voy a ver desde un enfoque realista.
Y entonces entiendo las transiciones oníricas y entiendo cuando regresa a la realidad y cuando se escapa. Pero tú puedes llegar al cine y decir, ok, solamente me voy a quedar con la fantasía. Y lo que pasa con las películas de David Lynch es que mágicamente cambia. Claro. ¿Y sabes qué autor tenía ese efecto? Edgar Allan Poe. Que era como, tú podías leer El gato negro como una realidad de un alcohólico que tiene delirius tremens como murió Allan Poe. Y que mató a su O puedes esposa, ¿no? leerla como que los gatos negros del cuento son brujas, que en realidad están comiéndole la cabeza a él y que lo llevan a actuar erráticamente porque son las brujas. Y lo que tiene David Lynch es esa posibilidad de múltiples lecturas. Claro. Y él permite, como en una especie de anarquismo, que cada quien decida la película que quiere ver. Y eso es padre, porque sus obras de arte no son solo lo que vemos, nos ofrecen la oportunidad de verlas desde donde queramos, ¿no? Y yo creo que eso lo convierte en un cineasta muy raro y sumamente manipulador. Como que conoce al público. A mí, extrañamente, Buñuel no me recuerda a David Lynch, me recuerda a Wim Wenders. Y sé que es rara la comparación, pero o sea, porque Buñuel comparte cierta fascinación por explorar el absurdo humano y por explorar el mundo onírico y el mundo real, ¿no? Y yo creo que en cosas es muy parecido a Lynch. Tienen como ese mismo compromiso con contar ese tipo de historias. Pero sin embargo, cuando yo veo París, Texas, siempre me remite a Lynch por algún motivo rarísimo que tiene que ver con música, la Norteamérica paisajes. del Medio Oeste. Sí, y esa Norteamérica es una de las más interesantes de retratar. Siempre lo ha sido, pero esa en particular, que es la que está mezclada con el paisaje comiéndose a los personajes, así como devorándoselos, me parece increíble. Sí, como estos pueblos sin chistes banales, donde no hay rascacielos, donde no hay como... Donde como que pareciera que nunca hay agua. Sí. Están como en medio de un desierto. Como perdidos en una temporalidad extraña. Ajá, y como que se tocan los labios y luego hay un sillón en medio de la nada y dices cómo llegó ahí, pero luego tiene todo el sentido que alguien lo haya dejado en medio de la nada. Yo le encuentro como de repente en Hombre Elefante, sí, a veces me recuerda un poco hacia Buñuel ahí, como Sí, o sea, hay ciertas pelis que sí, o sea, eso que tú dices bueno, y en esas pelis que yo la relaciono mucho con una historia sencilla, porque como que en esas es donde se mantiene más con el realismo un poco, pero los personajes tienen como estas abstracciones, como estas disociaciones, ¿no? Que pues claro, a él le vienen muy bien y Buñuel también era muy diestro en eso, ¿no? Como de, por ejemplo, en medio de Los Olvidados, de repente meter el jaibo tirado en el piso, que de repente le viene una visión como de la mamá y eso me recuerda mucho a el Hombre Elefante. Los Olvidados, ¿no? Voy como en esa pero y bueno, y más el tono del melodrama y todo eso, ¿no? Pero sí, yo no creo que sea, estoy de acuerdo con Viviana en que no creo que sea fácil como decir completamente que es un cineasta del todo surrealista, no, pero es que yo siento que es muy hábil para manejar como esta característica pues muy potente del cine de imagen, sonido, movimiento, es muy hábil para combinar eso y generar unos efectos súper fuertes, ¿no? Emocionales, ¿no? Ahora hay una peli que no hemos mencionado que es la polémica Dunas, ¿no? Que que por cierto, completamente conectada con Jodorowsky. Filmada en México. Sí. Un montón de mis maestros fueron extras. Que para él es la que menos le gustó. ¿Qué más quiere decir? Sí, él sí filmó Dunas. No como Jodorowsky. O sea, él sí hizo la película. Sí lo logró. Sí. Yo con el tiempo como que a mí me gusta más. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta, pero y se me hace que se volvió como un clásico queer así medio extraño, ¿no? Como ¿cómo se llaman los malos de Dunas? Pero es que como que sí es como mucho del misticismo. Los Harkonnen. Los Harkonnen, ¿no? Tienen como él los hizo como en este tono super queer así,
clavadísimo al Sting y a todo este otro. A mí, de hecho, Es como muy post-punk, el ¿no? varón Harkonnen de Dunas de David Lynch se me hace mucho más asqueroso que el de Villeneuve, ¿no? O sea, se me hace. Es un asco, o sea, es una porquería, sí. Pero creo que no es un muy- guión muy afortunado, ¿no? O sea, no es una buena No, no es su mejor, sin No, duda no Yo es su siento, mejor yo siento que es uno película, de ¿no? sus trabajos menores. Sí, claro, totalmente. Pero tú ya viste la versión completa. De Duna, Es no. que hay una A versión él que tiene es una que, hora más. claro, es que hay una historia que le quitaron el control de la edición final, ¿no? No era Sí, es como interesante. la que terminó saliendo no era del todo la que él quería, ¿no? Porque Dino de Laurentiis. Sí, era supuestamente un muy trabajo potente. mercenario, ¿no? Sí. Para comer, no un trabajo que hubiera sido originado por él. Ok, muy bien. Ya estamos por terminar. Entonces, más bien me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que sea la película que va a sobrevivir en 100 años, que seguirá trascendiendo de David Lynch? ¿No? Mulholland Drive. Mm. O sea, es que yo diría, a mí, o sea, en mis sueños sería Blue Velvet. Porque yo creo que es como su esencia más pura y sigo fascinada, como que cada vez que la veo me mueve algo diferente Dennis y tengo el Hopper. soundtrack desde que vi Sí, la no manches, película, una como en belleza. todos ha pasado como cassette, iPod, todos mis celulares, es Sí, en como, eso, pero está increíble. sí, Sí. pero es que Mulholland Drive generacionalmente, Mulholland Drive consiguió lo que ha conseguido Trainspotting, un poco de Fight Club. Es como generacional, es como te invita Pero, a pero tú tantas crees que las cosas. generaciones, o sea, No otra es mi vez, sigue con el favorita. tiempo, pero que las generaciones actuales la ubican, la tienen Es que yo presente, creo no que sé. es la película en la que se rompen más paradigmas. Primero, cuando la ibas a ver, está actuada por Naomi Watts, si mal no recuerdo. O sea, que era en ese momento grande, era como una de las promesas, o sea, tenía un reparto hollywoodense sostenido fuerte, y después como que la gente entraba con una impresión al cine y salía con otra. Y además es como controvertida, ¿no? O sea, no, cada quien tiene una opinión como de Mulholland Drive. Ahora, yo no creo que sea ni medianamente la mejor. Para mí es Blue Velvet. O la del Return, es que se me metió You Return, pero, o sea, creo que sí. Y luego, si somos realistas, en realidad Twin Peaks, para lo que es la historia de la televisión, es un big deal. Ah, no, sí, claro. Es como, yo creo que es la primera serie antes de Los Sopranos, Pero mucha gente no ha que visto todo la mundo, primera parte. pero, O sea, la parte, o sea, la del 88, toda la primera parte, la primera temporada y la segunda. Y también están las realmente pelis intermedias, ¿no? son como muy ninguneadas y han hablado pésimo de ellas. O sea, a mí se me hace bien interesante toda la serie de Twin Peaks, las 3 temporadas, pero sí está como muy maltratada. Es más, hasta una de las críticas como más fuertes que tiene es esta cuestión de que dicen que es como una telenovela, ¿no? O sea, Es una y que en la segunda temporada, o sea, donde Lynch se desentiende, pues sí se nota ahí algo como extraño, pero después vuelve a retomar fuerza al final cuando están todos los fans que empiezan a pedir que la serie concluya. sí, yo creo que es la primera serie Realmente cabrona. cabrona. O sea, yo creo que él se quedaría ahí por esa serie, en realidad. O sea, hay gente que le ha puesto a su hija Laura Palmer. Claro. Hasta, Hay camisas y aparte de todo el Laura fenómeno Palmer. que hay en torno a Twin O Peaks, sea, sí, no, y el nombre. de los picos gemelos. Sí, o sea, no sé, no sé qué opinen ustedes, pero para mí es como que está entre Mulholland Drive, Blue Velvet o Twin Peaks. Yo sí creo que, bueno, según yo, a mí también, yo también soy súper fan de Blue Velvet, pero yo creo que a mí se me hace que una película que va a trascender muchísimo Sí. más, yo creo que es Wild at Sí. Heart. O sea, Wild at Obvio, Heart yo creo que sí. sí es como sí, o sea, el David icono Bowie. de Nicolas Cage con su, Bueno, Laura Dern lo amó Laura tanto y le gustó tanto que ella produjo Inland Empire, Exacto. ¿no? Que es una película que en el esquema hollywoodense era pues totalmente improducible y pues Laura Dern le Bueno, es dijo, que yo creo que te... David Lynch hizo a Laura Dern. Sí, claro. Bueno, y es que aparte en esta película Bueno, sí. Bueno, cómo- ahora de ganó cómo- el Oscar por Bueno, justo hizo historias de Jurassic Park y se matrimonio. volvió millonario. de cómo retoma toda esta cuestión de ahí del mago de Oz, ¿no? Sí. O sea, y esta América decadente
O sea, muy cercana. Es de como lo que una road dices, movie, pues, también otra parte como de la road movie, luego la deshace todo, ¿no? yo creo que a mí sí es también de mis pelis favoritas y yo creo que eso va a trascender más que Mulholland Drive. Sí, no, yo estoy como entre. No, yo creo que sí, Mulholland Drive. Yo pienso que por el momento en el que apareció, digamos, en el momento como en la historia o sea, como en la narrativa de la historia del cine en ese momento, a comienzos de los 2000 y lo que hizo en ese punto, y por la crítica como estructural a Hollywood de fondo y todo eso, sí, sí va a ser una peli muy importante, sí. Pero no Pero la aguanta. no, Ay, no, pero Evas, bueno, estás digo, como... digo, no, No la tal vez no aguanta. va a trascender, digamos, como en términos de que sea popular y que la gente la siga viendo masivamente, no, pero yo creo que sí, como en el cine como arte, ahí internamente, digamos, sí, yo creo que va a quedar ahí como muy, pero y Twin Peaks, yo creo que sí, bueno, lo que pasa es que, claro, las pelis que dirigen grandes, las series que dirigen grandes directores luego toman por ejemplo, la de Fassbinder, esa de Alexander Platz y cuando un gran director de estos aborda una serie, digamos, normalmente son series que sí se vuelven como clásicos muy Sí, importantes, ¿no? sí. Ahora yo no, sí, sí, y bueno, que haya logrado sostener eso que hace siempre en las películas, pero con esa magnitud, o sea, con esa distancia, ¿no? Como en tantos capítulos en 3 temporadas que haya logrado mantener eso, sí es importante, ¿no? Eh, yo pensaría que eso, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que Eraserhead se va a volver una peli de Sí, esas sí, sí, de culto. que van a proyectar en los museos, así como mientras Sí, la gente va por ahí, va a estar ahí sí. puesta Eraserhead ahí como en un. Cuando ir a la sala de cine se vuelva museo, van a poner ahí mientras la gente ahí coctelea, ¿no? Bueno, te va a quedar así, proyectado así el bebé, ¿no? Así en la cara, ¿no? Así. Lo curioso es que, o Horizon, sea, sí. como algo de lo que yo no me había dado cuenta hasta hoy, es que yo siempre pensé que había hecho una historia simple después de Mulholland Drive. Y hoy me di cuenta No, que es fue antes. antes. Y Producida eso me por maravilló Disney. por algún motivo Los dueños de una rarísimo. historia sencilla Son Disney, es sí. Sí. Disney. Sí, pero eso me maravilló, porque realmente están muy cerca. Sí, a Mulholland nada. Drive, o sea, casi que es la que Un par de sigue. años, sí. Ajá, y entonces eso me parece como súper él. Yo me acuerdo que cuando la, Completamente loco, yo me acuerdo que cuando imprevisible. la vi, sí dijeron, muchos mamones estaban ay, ya, Lynch ya valió más. Ahora sí creo, ¿No? sí, 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 Cuando, ¿sabes? cuando No, es vieron la de, personalísima y cuando vieron la de, poderosísima. hay una historia Poderosísima. sencilla, ¿no? Pero sabes que creo también Ya se Poderosísima. vendió. que sí una cosa que sí va a quedar también mucho es David Lynch, él como personaje. Sí va a quedar o sea, por muchas cosas, ¿no? Porque sí es muy particular. Y yo creo que hasta como figura de recordar así por el cabello y por estar fumando a toda y las canas y Había una página de aquel. Facebook que era señoras con peinados de David Lynch. Y salían un montón de señoras y tenían el mismo peinado que David Lynch. Pero sí, Búsquenla, es así como buenísima. recuerda la cara de Hitchcock o Sí, Chaplin, sí. el bigotito. Este güey se va a volver también como un icono, yo creo, así como de Bueno, esas le hizo un figuras. homenaje a Spielberg en los Fabelman, ¿no? Le Ah, sí, que lo dijo, puso a hacer de hazla Ford, ¿no? de John Ford Sí. y qué tal De hecho, se actúa David parece, Lynch. ¿no? Sí ¿Qué se tal? parece. Sí, se parece, Sí, cabrón. señor. Pero qué tal actúa David Lynch, es Sí. impresionante, ¿no? No, 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 Así no, la no. escena del horizonte. De los Sí, horizontes. sí ¿no? está muy padre esa escena, ¿no? Porque si Sí, sí, está, sí. le dice si está, que supuestamente eso fue Sí, que si que está en Spielberg sí medio tuvo es esa, aburrido, sí le pasó con John Ford, exacto, sí. ¿no? Lo de Pero la cámara, fíjate, ¿no? Lo Lo del de... el horizonte. horizonte, ¿no? Que Sí. si está arriba es interesante, si está abajo es interesante, en medio es una mierda, ¿no? Algo Ujú. así, y le dijo, ya vete a la Y mierda, ¿no? que Como, termina la película y es así, y él la pone Ajá, y así. entonces lo arreglan, corrige la cámara el Que eso horizonte. también lo tenía nuestro fotógrafo, eh, ¿Mm? Figueroa, Mm. que también hacía los paisajes así, ahora como torcido. está padre que fíjate que siempre uno piensa que hay mucha distancia y claro, o sea, tú piensas Spielberg y David Lynch, pues piensa, en muchos sentidos piensas son polos opuestos, ¿no? Son casi de la misma edad, pero son como polos opuestos, pero fíjate que al parecer y luego te enteras de las relaciones, por ejemplo, de Scorsese o de otros güeyes como de esa edad y parece que sí. Yo por ahí vi un posteo de Coppola que también hablaba muy bien de David Lynch, ¿no?
así como... Entonces, son muy diferentes, pero como que muchas veces como que la rivalidad que uno crea, la crea la gente, ¿no? Porque estos güeyes en realidad no se llevan bastante bien, ¿no? Como que, Sí. sí. Bueno, pues este fue otro capítulo Sin Camino a Hollywood. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, suscríbanse al canal, por favor, denle like y compartan pues el podcast con quien crean que les puede interesar, ¿no? Los esperamos. Nos vemos en el siguiente capítulo y pues muchas gracias. Chao.